En combinación con este, Noyo consiguió que se montase un gigantesco operativo de rastrillaje y cerrojo en la subzona de Tafí del Valle para mediados del mes de abril de 1977. El objetivo de la operación procuraba aniquilar a una columna del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que actuaba en la subzona contando con el apoyo de algunos pobladores pertenecientes al PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. En esa noche negra para los comunistas, el ejército obtendría varias horas de zona libre, durante las cuales se interrumpiría el suministro eléctrico, y sus comandos se desplegarían en toda la ciudad de Tafí del Valle y pueblos aledaños, a fin de capturar a los subversivos. Irían sobre blancos seguros, verdaderos agentes de la subversión y combatientes irregulares, la mayoría de los cuales había sido señalados por Noyo. Fue por eso que Noyo solicitó como cobertura táctica que se allanase nuestro domicilio y se simulase su detención. Eso alejaría las sospechas del enemigo, alegó. Cuando todo estuvo listo para la acción, se acordó que Diego Fernández en persona se ocuparía de su falsa captura, con el fin de evitar los imponderables o confusiones que pudiesen surgir si intervenían otros militares, y así asegurar su inmediata libertad. Libertad que Noyo aprovecharía para desaparecer por un tiempo. Naturalmente, nada de esto ocurriría, pues Noyo partiría con la espada sabia, dispuesto a no regresar jamás a Tafí del Valle. Pero eso no lo sabían sus camaradas del ejército. De acuerdo a la particular metodología represiva que empleaban las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva, nunca utilizaban órdenes de allanamiento o siquiera daban parte a la justicia en las redadas nocturnas del tipo que llevaron a cabo en Tafí del Valle. Los sospechosos eran simplemente secuestrados, pasando en adelante a revistar en la aún más sospechosa categoría de desaparecido. De ese modo, al día siguiente de la redada, Noyo figuraba como uno de los 200 desaparecidos de Tafí del Valle. Para comenzar a representar entonces mi papel, yo me apersoné en los tribunales y presenté el inútil habeas corpus, junto con los restantes familiares de los desaparecidos. El recurso legal, como era ya costumbre, fue rechazado, puesto que los jueces compartían la metodología oficial o bien temían engrosar ellos también la fatídica lista de desaparecidos. Y sucedió así que, al no poseer una respuesta oficial razonable sobre el paradero de mi hijo, empecé a moverme por mi cuenta, al principio de manera muy lenta y disimulada, pero luego, al valerme de la oposición estratégica, más rápidamente, hasta desaparecer por completo. Para desesperación del enemigo, que pronto estuvo sobre mi pista, solía esfumarme por completo en determinado sitio y aparecer como por arte de magia en lugares a veces muy distantes. Avanzaba y volvía sobre mis pasos, desconcertando permanentemente a quienes me vigilaban. Ora estaba en Jujuy, ora en Tafí del Valle, luego en Bolivia y luego nuevamente en Tucumán, en cuestión de horas, si es que el tiempo sirve de alguna referencia en la guerra mágica que había emprendido. Además, el enemigo era incapaz de determinar el mundo en que me hallaba en todo momento. Si tropezaba con un lápiz oppositionis, por ejemplo, podía ocurrir que al seguir por el camino que supuestamente yo habría tomado, se encontrase con un Tafí del Valle en el que jamás había habitado la familia Vilca, o con una Belicena Vilca que nunca se había casado ni tenido hijos, o con un mundo en el que no se libraba la lucha antisubversiva, etc. Pero, no obstante, yo me dejaba detectar nuevamente para atraer al enemigo, cada vez con más violencia, sobre mí y conseguir el efecto de distracción buscado. A todo esto, Noyo avanzaría tranquilo hacia el valle de Córdoba. Durante uno de los regresos sorpresivos a Tucumán, Segundo, el indio descendiente del pueblo de la Luna, que nos sirve de mayordomo en la chacra,
Me informó que el capitán Diego Fernández deseaba localizarme antes de partir de la zona tercera, puesto que le habían conferido un nuevo destino. Le llamé por teléfono al regimiento y arreglamos una cita en el parque del dique El Cadillal. Allí se suscitó el siguiente diálogo. «Buen día, señora», saludó el capitán. «Igualmente», respondí lacónicamente. «Usted y su hijo, mi buen camarada Noyo, me tienen muy preocupado, señora Belicena. Tendría que decirme usted dónde se halla, o advertirle a él que se ponga de inmediato en contacto con nosotros. Las cosas han cambiado mucho en estos años y es urgente que él esté al tanto de los acontecimientos». Me encogí de hombros por toda respuesta, dispuesta a no negar ni confirmar nada, pero atenta a la información que pudiese obtener del oficial. Yo también me encontraba en operaciones, ejecutando una maniobra tremendamente peligrosa de una guerra esencial que aquel soldado no podía ni soñar. Y la disciplina propia de esta guerra exigía desconfiar de todos y de todo, aún del camarada de mi hijo. Todos los hombres no iniciados podrían ser traicionados por su alma, dominados anímicamente y convertidos en un instrumento del demiurgo Jehová Satanás. Yo no podía correr ningún riesgo innecesario. Sin embargo, doctor Sigenagel, viendo las cosas a la distancia, puedo asegurarle hoy que el capitán Diego Fernández era sincero en cuanto decía, y que Noyo no se había equivocado al confiar en él. Comprobando que yo nada decía, el capitán continuó con energía. «Debería conceder más importancia a mis palabras, señora Belicena. Creo que está usted informada de que la desaparición de su hijo fue simulada. Yo conduje el grupo de tareas que allanó su chacra y lo llevó detenido. Y yo fui quien le permitió huir pocas horas después. Él era uno de nuestros agentes secretos, además de oficial del ejército en retiro, y el caso quedó bien documentado en el área de inteligencia. Existe mi informe al comandante G2 sobre lo ocurrido esa noche y, además, están los documentos previos a la operación, donde consta que Noyo era uno de los nuestros. La desaparición era necesaria para brindar cobertura táctica a su posición, pero no había por qué exagerar las cosas prolongando innecesariamente la ausencia. Señora Belicena, ella debería haber regresado hace bastante tiempo o comunicado con nosotros. No le ocultaré que ahora su situación se ha complicado de manera increíble. Usted misma, señora Belicena, está corriendo peligro mortal con su asombrosa decisión de iniciar una búsqueda personal de su hijo desaparecido. ¿No comprende que con tal actitud se coloca en el bando de los subversivos, que puede ser señalada abiertamente como tal? Frente a la expresión inmutable de mi rostro, suspiró el capitán y prosiguió con sus advertencias. No crea usted que todos conocen la suerte corrida esa noche por su hijo. La verdad, solo la saben un grupo de oficiales de inteligencia. Pero ellos no han hablado, ni pueden hablar, porque si lo hiciesen expondrían a Noyo a una muerte segura, a manos de las organizaciones subversivas, ya que incluso nuestro servicio de inteligencia está infiltrado por ellas. Pero usted, con sus absurdos actos, ha caído bajo el ojo de otros servicios de inteligencia, e incluso es vigilada y seguida por miembros de nuestra propia fuerza que ignoran la verdad de los hechos. Y observe usted ahora qué endiablada trama se ha formado. Si guardamos silencio para proteger a Noyo, nuestro camarada, arriesgamos la vida de su madre, pues de continuar la confusión, nadie sabe qué medidas podrían tomar los restantes grupos de tareas que reprimen en el norte. Y si hablamos, salvamos a su madre, pero descubrimos peligrosamente la función de Noyo, lo que requerirá, al final,
de una verdadera desaparición para lograr recuperar la seguridad perdida, quizá un cambio permanente de identidad o la erradicación prolongada en otros países. ¿Comprende ahora el problema, señora Belicena? Queremos saber qué hacer, pues lo que hagamos debemos realizarlo pronto, con urgencia, como le dije antes, ya que las cosas han cambiado desfavorablemente para los que profesamos la ideología nacional socialista, entre los que se cuenta, desde luego, el camarada Noyo. Sí, entonces me dispuse a darle una respuesta concreta al capitán. Su elocuencia me había permitido evaluar la situación desde otro punto de vista, y comprendía que sería catastrófico para nuestra estrategia que los camaradas de Noyo aclarasen la situación y revelasen lo sucedido la noche de su desaparición. Yo venía afirmando invariablemente, en cuanta ocasión se me presentaba y ante cualquier público, que mi hijo Noyo había sido asesinado por las fuerzas de represión. El enemigo no podía comprobarlo con certeza ni negarlo, por cuanto en esos días existían miles de casos semejantes, de personas que desaparecían como Noyo sin dejar rastros. Pero una piedra de Venus se había movido, según percibían los dioses traidores, y simultáneamente comenzaba mi desplazamiento errático por los distintos mundos del norte argentino y otros países de Sudamérica. Y ello solo se podía tratar de una estrategia contra los planes de la Fraternidad Blanca, estrategia que los demonios esperaban contrarrestar desde 400 años antes. Hasta el momento así lo habían creído, pues ignoraban totalmente la maniobra de Noyo. Empero, todo se derrumbaría si los militares aclaraban el caso, y el enemigo se enteraba de lo sucedido luego del secuestro. Sin abandonar mi persecución, reorientarían la búsqueda hacia Noyo y pondrían en peligro el objetivo estratégico de su misión. Tenía que evitar, pues, que los militares hablasen. Más bien, tenía que ganar tiempo, porque de las palabras del capitán se infería que la urgencia se debía a un cambio que luego tornaría imposible cualquier aclaración. Seguramente sería el cambio político anunciado por el capitán Kiev, el que sumiría a la nación en la ruina económica y moral y la pondría atada y amordazada en manos de la sinarquía internacional. Tratando de disipar la preocupación del capitán sobre mi suerte o el estado de Noyo, le respondí súbitamente locuaz. ¿Experimentan ustedes temores infundados por lo que me pueda pasar o sobre el futuro de Noyo?, afirmé. Ciertamente que he exagerado mi papel. Ahora lo veo claro. Mentí. Y le prometo que a partir de hoy cesaré de representarlo. En cuanto a Noyo, le aseguro que se encuentra bien aunque ignoro su paradero. Él se comunica conmigo a través de un buzón secreto y no vacilaré en escribirle inmediatamente sobre todo lo que usted me ha dicho. Habrá que esperar un tiempo, pero estoy persuadida que al saber que se lo requiere con urgencia, no tardará en aparecer. Así pues, le sugiero no innovar en la situación y aguardar el resultado de estas medidas. No obstante, me agradaría saber algo concreto acerca de los cambios desfavorables para nuestra causa que me ha mencionado, a fin de fundamentarle a Noyo la importancia de la convocatoria. Veo que es usted razonable, señora Belicena, se esperanzó el capitán, y por eso le suministraré la información que me solicita. La cuestión es muy simple. Las fuerzas nacionalistas y patriotas que se habían movilizado en defensa de la nación han sido traicionadas desde la cúpula del gobierno. Los jefes máximos de las Fuerzas Armadas han pactado con las organizaciones ocultas partidarias del gobierno mundial y han decidido entregar el país para un saqueo financiero que destruirá las bases económicas de la sociedad. Mientras este siniestro plan se elaboraba y llevaba a cabo,
Las únicas fuerzas nacionales capaces de reaccionar fueron entretenidas en una estéril lucha contra organizaciones insurgentes cuyos auténticos cabecillas jamás dieron la cara. Con esto se consiguió solo desprestigiar a las Fuerzas Armadas y neutralizar su futura reacción. Hemos vencido militarmente, pero seremos inexorablemente derrotados en el terreno político, ya que los problemas económicos que surgirán de la política monetarista y sinárquica que desarrolla el gobierno causarán que la sociedad olvide el objetivo honorable de nuestra lucha y nos acuse de la miseria subsiguiente, una realidad que los obsesionará porque tocará diariamente sus bolsillos y sus estómagos. El capitán Fernández se hallaba evidentemente inspirado y, por momentos, me recordaba las palabras del capitán Kiev. Estábamos entonces a fines de 1979, solo 2 años después de su aparición en el Cromlech de Tafí del Valle, y no solo sus anuncios se estaban cumpliendo al pie de la letra, sino que existían mentes esclarecidas, capaces de comprender la realidad y descubrir también los planes del enemigo. Pero esto no es todo, prosiguió el capitán Fernández. Lo más grave es que, concluida la lucha antisubversiva en el terreno militar, único campo en el que se nos permitió intervenir, el gobierno considera que los grupos nacionalistas de las Fuerzas Armadas representan un peligro potencial para los planes sinárquicos y ha decretado su inapelable destrucción. Y esta ofensiva ya ha comenzado con la selección ideológica de los mejores expertos en lucha antisubversiva de los servicios de inteligencia, su aislación con vistas a presentes y futuras purgas, e inclusive con su asesinato, ejecutado por miembros de servicios secretos extranjeros, convocados especialmente para tal efecto. Así, poco a poco, han surgido grupos sinárquicos en los servicios de inteligencia, con personal entrenado o directamente a su servicio por agentes de Israel, del Mossad o del Shin Bet, de Estados Unidos, la CIA o el FBI, de Inglaterra, el MI5, el MI6 y el IS, de la Unión Soviética, la KGB, la GRU, etc. Y son estas organizaciones las que la están persiguiendo a usted, señora Belicena. Es por eso que urge aclarar las cosas mientras podamos, pues es probable que a muy breve plazo nuestros camaradas sean completamente neutralizados y radiados del servicio activo, para después ser vendidos vilmente a las mismas fuerzas subversivas contra las que combatimos durante años. Creemos que el gobierno planea transferir el poder a políticos socialdemócratas o socialistas que permitirán a la izquierda adquirir la libertad y el poder suficiente como para destruir a las reservas morales de la nación, que estaban especialmente concentradas en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estos hombres, que en el fondo son cipayos al servicio de la sinarquía, mantendrán la política económica monetarista liberal que someterá a la nación a la dependencia moral y a la disolución social. En el mismo caso que yo, que soy retirado sin explicaciones de la lucha anticomunista, con la evidente intención de ser pasado a retiro en poco tiempo, o, algo peor, se encuentran mis restantes camaradas. Se impone pues la necesidad de actuar ahora, o correr el riesgo de que la situación de Noyo no sea aclarada nunca, o que pueda ser usted atacada por alguno de los nuevos grupos de inteligencia que actúan ya con total impunidad y repugnante falta de honor, y que, habitualmente, persiguen y ejecutan a personas de antecedentes nacionalistas, antes que a los conocidos agentes de la subversión marxista. Espero haber sido claro, señora Belicena, y consiga establecer un pronto contacto con el camarada Noyo, de quien requerimos también, en esta hora clave, su valioso asesoramiento estratégico. Abreviando, Dr. Segenagel, creo que acabé por confesar casi todo,
imposibilitada de resistir el efecto de las drogas que me impedían hasta la representación del signo de la muerte, con lo que hubiese podido, en otra ocasión, haber desencarnado allí mismo. De todos modos, Noyo ya estaba a salvo en la caverna secreta. Eso lo presentía desde hacía tiempo y había recibido señales confirmadoras de los dioses. Yo caía, pero la estrategia triunfaba. La orden del Señor de la Guerra se había cumplido impecablemente, y nada, de parte de la casa de Tarsis, impediría la batalla final. Solo faltaba ahora que el pontífice Hiperbóreo, el señor de la orientación absoluta y su orden de constructores sabios, hallasen la espada sabia. Y eso quedaba totalmente fuera de nuestras manos. Como comprenderá, estas reflexiones pertenecen al presente. En aquel terrible momento, cuando mi voluntad resultaba impotente para dominar la lengua, una angustia inenarrable me embargaba. Estaba siendo humillada en mi dignidad de iniciada hiperbórea y sentía como una traición, como una falta de honor imperdonable, la involuntaria confesión que me estaban arrancando. A pesar de que la posibilidad de aquel final ya fuera contemplado por nosotros, pero en esos momentos yo solo quería morir, a pesar de que los malditos rabinos nada deseaban más que conservarme con vida. Apenas sí fui torturada físicamente, pues toda su acción se concentró en doblegar y destruir mi estructura psíquica. No iban a matarme, y esto me lo dijeron claramente, porque mi cuerpo era intocable, como el de Rudolf Hess. Sí, Dr. Signagel, yo estaba reservada para un sacrificio ritual que efectuarían Vera y Birsa en persona. 63º día. Se interrogará usted, Dr. Signagel, ¿cómo fue que mis captores me enviaron al hospital Dr. Patrón Isla de la ciudad de Salta? La respuesta es tristemente sencilla, no muy difícil de imaginar. Los agentes infernales, que conocían el secreto de sus drogas sobre el cuerpo humano, sabían que a mí me resultaría imposible huir de cualquier lugar. La voluntad de resistir estaba completamente enervada y, como dije, había perdido totalmente la orientación externa. No podría moverme del sitio en que estuviera. Esto lo tenían bien claro. Pero entonces yo había decidido morir. Lo explicaré mejor. Si bien ellos habían quebrado mi voluntad de librarme externamente, yo comprobaba a cada instante que conservaba intactas las facultades espirituales interiores. La voluntad de mi espíritu, doctor, no estaba quebrada en el reducido ámbito de la conciencia. Quizás ellos destruyeran parte de la estructura psíquica, pero el daño solo podía reducirse al campo del alma o al cerebro físico, es decir, al terreno exclusivamente material. Desde luego, ellos no podían saber con exactitud qué había ocurrido con el Espíritu Eterno, porque los iniciados de la Fraternidad Blanca carecen de capacidad para percibir a los seres increados. Pero consideraban un triunfo de sus técnicas de lavado de cerebro el comprobar que ya no existían manifestaciones espirituales. Concretamente, se referían al yo, la manifestación del espíritu, como un piloto indicador del estado del prisionero. Si el tratamiento culminaba con la desintegración del yo, ello significaba que en un proceso irreversible impediría el reencadenamiento espiritual. Aunque el símbolo del origen continuase presente en la sangre pura, la destrucción de la estructura psíquica tornaba imposible que el yo se pudiese concentrar nuevamente en la esfera de conciencia. Pero en mi caso esto no había ocurrido. Como comprenderá, ellos esperaban que la ingestión de las psicodrogas diese por resultado un estado de esquizofrenia aguda,
esperanza que en mi caso se vio reforzada por las confesiones que habían logrado arrancarme. Mas, la verdadera situación consistía en que todo cuanto consiguieron obtener en el interrogatorio no era voluntario ni involuntario, sino mecánico. Sus drogas actuaron sobre el sujeto consciente del alma, no sobre el yo, y lo forzaron a volcar el contenido de la formidable memoria racial de los señores de Tarsis, una cualidad propia de la especialización biológica de mi familia, con la que presumiblemente los rabinos no estaban habituados a tratar. Creyeron así que mi yo estaba fragmentado o desintegrado y que jamás volvería a producirse un estado de conciencia espiritual estable. La confesión demostraba, para ellos, la fractura irreversible de la voluntad espiritual. Pero aquella confesión era solo una estúpida traición del alma, cuyo sujeto leía los contenidos de las memorias psíquicas. En una esfera profunda, la voluntad de mi yo resistió en todo momento la violación sin poder impedir que los contenidos némicos se exteriorizasen mecánicamente. Surgieron entonces, para deleite de los rabinos, los recuerdos que las memorias conservaban sobre la estrategia propia y su ejecución. Se enteraron de lo ocurrido con Noyo y partieron en el acto sobre sus pasos, suponiendo dejar tras de sí un despojo humano. Sin embargo, está visto que, como siempre, no les resultaría tan sencillo acabar con los señores de Tarsis. ¿Qué había ocurrido? Pues que yo alcancé a comprender qué consecuencias se esperaban del lavado de cerebro y atiné a simular, con gran convicción, la demencia esquizofrénica prevista por ellos. Finalmente, convencidos de que mi locura no tenía remedio, decidieron evacuarme del comprometido monasterio franciscano e internarme momentáneamente hasta la llegada de Vera y Birsa, en un hospital neuropsiquiátrico. Para eso tenían que legalizarme, es decir, concederme el estatus jurídico de prisionera política, a fin de obtener el asentamiento burocrático en el hospital y aventar toda futura investigación. Comenzaron entonces por convocar a un tal coronel Víctor Pérez, militar de raza hebrea que trabajaba para el Shin Bet. Este tomó a su cargo el caso y elaboró un expediente inflado de falsedades, en el que constaba la supuesta actividad subversiva de mi hijo Noyo y el apoyo que yo le brindaría, tanto a él como a la organización en la que militaba. Fraguó la descripción de las circunstancias de la detención, los interrogatorios y el tenor de las confesiones, y obtuvo de un médico militar el diagnóstico de demencia y de un juez la orden de internación en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla. Y de este modo llegué hasta aquí, Dr. Signagel. Pero entonces yo había decidido morir. Sí, estimado doctor. En esos días mi único deseo era morir con honor, suicidarme antes de caer en las garras fatales de Vera y Birsa, quitarles a los malditos inmortales el placer de su venganza. El cumplimiento de la sentencia de exterminio que trataban de ejecutar desde la época de los reyes íberos. Solo necesitaba una mínima recuperación física y un pequeño descuido de la vigilancia médica para quitarme la vida por cualquier medio. Sin dudas, doctor, que esto hubiese podido hacerlo sin problemas en todo este tiempo que llevo internada. Huir ya no representaba salida para mí sin orientación externa y, de todos modos, la misión estaba realizada. Noyo guardaba en la caverna secreta de Córdoba la espada sabia, y aunque yo no pudiese encontrarlo, aunque quisiera, la orden del Señor de la Guerra se había cumplido y eso era lo importante. Entonces, morir no representaba más que un pequeño intervalo hasta la batalla final. Iría astralmente a Kata-Agar y regresaría pronto para ajustar las cuentas al enemigo del Espíritu Eterno. Mientras tanto, eludiría la última persecución de Vera y Birsa. Este era mi pensamiento al llegar aquí, Dr. Signagel.
Empero, algo me hizo cambiar de idea no bien llegué, y fue por eso que, a pesar de que continué simulando estar demente, inicié la redacción de esta extensa carta. Para ser clara, ese algo por el cual troqué mis intenciones suicidas fue usted, Dr. Signagel. En verdad, apenas le vi, comprendí que tenía usted manifestado en alto grado el símbolo del origen. Pero aprecié también que era inconsciente de ello, que desconocía hasta en sus menores detalles la sabiduría hiperbórea. Es usted un hombre de sangre pura, Dr. Signagel, pero la memoria de la sangre se halla bloqueada por su alma. No conoce usted la existencia de su espíritu eterno, ni sabe cómo orientarse hacia el origen. Padece de una amnesia metafísica que es producto de la edad oscura en que actualmente vivimos, propia del encadenamiento con que las potencias de la materia sumen al hombre en el gran engaño, característica de la decadencia espiritual del hombre y de su atracción por la cultura materialista. En fin, es usted, Dr. Signagel, un hombre dormido. Pero es un hombre, un ser dotado de espíritu increado que puede despertar. Su presencia aquí, en este oscuro nosocomio, la he tomado como una señal de los dioses, como un mensaje del Señor de la Guerra y del Capitán Kiev, tal vez como una revelación del Pontífex, Señor de la orientación absoluta. Al verlo, doctor, comprendí a qué se refería el Capitán Kiev cuando anunciaba que hombres dormidos restablecerían el nexo antiguo con los dioses. Tales hombres dormidos son, sin dudas, semejantes a usted. Lo tienen todo en la sangre pura, pero en forma potencial. Solo requieren la iniciación hiperbórea para que esa potencia racial se desarrolle y aflore en la conciencia. Y la iniciación hiperbórea, Dr. Signagel, hoy por hoy, solo es capaz de concederla en esta parte del mundo el Pontífex Maximus de la Orden de Odín, el Señor de la orientación absoluta, o los constructores sabios que lo secundan. Para transmitirle esta verdad fue que cambié mi decisión de morir voluntariamente. Debe tener presente, Dr. Signagel, el punto de vista ético de los señores de Tarsis. Para la estrategia de liberación espiritual de los dioses leales al espíritu del hombre, implica mucho más honor el que yo trate de despertarle a usted que el suicidio para huir de las infames represalias de los demonios inmortales. ¿Acaso ese castigo, la posibilidad de ese terrible final, no estaba previsto de entrada en la estrategia sugerida por el Capitán Kiev? Sí, decidí despertarle, o al menos intentarlo. Pero, ¿cómo? No hablando con usted, pues, un prejuicio profesional le hubiese impedido dar crédito a las palabras de una enferma mental. Tal vez, escribiendo nuestra historia en una carta, como la presente, pero no se me escapaba que me encontraría en situación semejante. Su incredulidad sería también inevitable. No obstante, existe la posibilidad de que un hecho concreto, ajeno a mí pero suficientemente efectivo, torne consciente la historia de la casa de Tarsis. Y ese hecho no puede ser otro más que mi propia muerte a manos de los inmortales Vera y Birsa. Vale decir, debo conseguir que los demonios golem dejen suficientes rastros de su inmenso poder como para convencerle a usted de que en algún grado la historia narrada en la carta es verdadera. Y debo lograr que la carta llegue a sus manos después de mi muerte. Es lo que intentaré hacer, Dr. Signagel. Por lo pronto, ya he concluido la carta y he comenzado, desde hace tiempo, a realizar la estrategia que creo dará los resultados esperados. Con los últimos restos de mi voluntad graciosa luciférica, he tratado de dirigirme telepáticamente hacia Changchambala, hacia los miembros de la Orden de Melquisedec, y he desafiado a los demonios inmortales. Los he desafiado en nombre de la casa de Tarsis,
que es la más grande ofensa para su infernal orgullo. Y ahora espero, no sin temor, la respuesta de Bera y Birsa. Ya lo siento, Dr. Signagel, avanzando entre los mundos de ilusión, aproximándose ciegos de odio hacia mi humilde celda, salvando el espacio y el tiempo, dislocando la realidad. Pasha Shutki, Pasha Shutki. Este será mi último día con vida, Dr. Signagel. Estoy segura de ello. En pocas horas entregaré esta carta a la enfermera que he sobornado para que se la haga llegar después de mi muerte. Solo me queda tiempo para solicitarle el favor postrero que le había mencionado el primer día y ofrecerle algunas recomendaciones. En primer lugar, quiero pedirle, doctor, que intente localizar a mi hijo Noyo. Sé que, después de cuanto usted ha leído en esta carta sobre la sabiduría hiperbórea, las técnicas de la oposición estratégica de la sabiduría lítica y el carácter de la misión emprendida por Noyo, le parecerá poco menos que imposible cumplir este pedido. Pero es que no le exijo que vaya directamente tras sus pasos, lo que sería descabellado, sino le ruego trate de hallar a la orden de constructores sabios del Señor de la orientación absoluta. Ellos lo pondrán en la dirección justa. Además, le concederán la iniciación hiperbórea, le despertarán y le incluirán en la estrategia de la batalla final. Y, lo descuento, mucho le agradecerán el hacerles conocer esta carta. Si no me he equivocado con usted, si su sangre es pura y presiente usted la nostalgia del origen, sé que no vacilará en cumplir mi postrer deseo. En segundo término, si algún día llega a conocer a mi hijo, quiero que le narre la última parte de esta historia, que le haga saber que he muerto segura del triunfo de la causa del espíritu, que he visto con claridad el fin de la historia y la inminencia de la batalla final. No crea que requiero esto por sentimentalismo, por un tonto interés en tranquilizar a mi hijo. He tratado de liberarlo a usted por todos los medios a mi alcance y, si usted responde y despierta, llegará de todos modos a ver al Noyo guardián de la espada sabia. Entonces, como un favor especial, en recuerdo de Belicena Vilca, quien le reveló a usted el camino, le dará mi mensaje. Conozco perfectamente la conducta que debe sostener la madre de un guerrero sabio. Una madre hiperbórea es siempre hija de la gran madre ama, y no puede, así, ser esclava de la materia, de la madre tierra, de la Shakti, de Binah, es decir, no puede sucumbir al instinto maternal, ciego e irresponsable. Oh madre pura ama, Virgen de Agartha, he escuchado tu voz. Mis hijos, los hombres de piedra, son guerreros sabios, y nada debe aplacar su furor. Destruido será el indigno de espíritu, el cobarde, el traidor, y maldita la matriz que los forjó. Mi semilla de piedra enciende el fuego frío en el corazón. Llenos de ira, cargados de valor, marchan a la batalla final los guerreros del amor. Y la madre del espíritu y las madres del dolor expresan la gracia y la alegría si ellos mueren con honor. Así habla tu voz, celosa madre ama, y no seré yo quien te contradiga. Mi hijo es tu guerrero, y su destino, tu voluntad. En nada afecto su valor enviado mi último saludo con el médico hiperbóreo. Pues si él llega hasta Noyo, también será entonces un guerrero sabio. Y ahora vamos a las recomendaciones. Dr. Signagel, no puedo dejar de advertirle que el secreto mortal guardado por nosotros entraña un terrible peligro, extensible a todo aquel que intervenga en su protección. Supongo que no sabrá por dónde comenzar la búsqueda. Pues bien, para empezar vaya a Tafí del Valle, a la vieja chacra familiar. Allí vive Segundo,
el indio que solía visitarme, quien le aclarará muchas cosas prácticas, aunque no tantas como usted podrá desear. Él le dará algo del oro de los ingas, que aún queda, para afrontar los gastos que surjan, pero deberá ser muy cauto al reducirlo. Manejar oro es siempre peligroso. Recuerde que, embarcada en un movimiento semejante al que usted emprenderá, fui descubierta por los demonios de la Fraternidad Blanca y, por medio de su ciencia maldita, llevada a la locura con la que usted me conoció. Solo pude salir de ese estado de alucinación gracias a los restos de mi voluntad graciosa luciférica, como dije, y a la ayuda tranquilizante de la planta ayahuasca que me traía segundo. Pero la lucidez solo me duraba algunas horas, que aproveché para escribir esta carta, ya que no se trataba de un antídoto totalmente eficaz. La droga de los demonios permite la hipnosis a la distancia, pero la enredadera ayahuasca, o kaapi, posee un alcaloide que me sacaba transitoriamente de su control. Así pude completar el presente manuscrito y desafiarlos en sus infernales moradas. Y es por eso que ellos no tardarán en venir a ejecutarme. Hasta siempre, Dr. Signagel. Quisiera que esta carta la leyera con los ojos del espíritu. Mis mejores deseos van para usted, cumpla o no mi pedido, crea o no en lo que aquí he narrado. Si decide a complacerme, significará que es usted un cachatrilla, y entonces nos volveremos a ver en el Valhalla o durante la batalla final. Quien a Bután lo guíe y Fría lo ame. Siempre suya, Belicena Vilca.